Muy buenas tardes, estimados oyentes de su programa Alternativa, que se transmite diariamente a través de Exitosas Noticias 95.3, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, Alternativa. También a través de @Facebook, ¿verdad? En el Facebook de @alternativapty. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan desde su casa, residencia, punto de reunión, sitio de encuentro, medio de locomoción, para escuchar su programa Alternativa, y nuestro agradecimiento profundo a aquellos oyentes que a través de la cuenta Alternativa en la caja de ahorro y cualquiera de sus sucursales, en la cuenta 0610-0011-7194, nos acompañan con sus pesos de a peso que permiten que este programa mantenga su peso. Alternativa inició sus labores en 1978. En los difíciles años de la dictadura fue clausurada en más de una ocasión. La licencia de este servidor, que en aquel entonces se exigía, fue anulada de por vida, y tantas cosas que quedan en el espacio de los recuerdos de su programa Alternativa. Agradecemos a los 4 gatitos y gatitas que nos acompañan, y siempre estamos aquí en la medida de nuestras posibilidades para brindarle a nuestros oyentes nuestro análisis, comentarios en cuanto a tantas cosas que están pasando y previniendo sobre las que van a pasar. Este sábado tuvimos la oportunidad, acompañados de algunos, fuimos a Santiago para una presentación dentro del marco de la alfabetización constitucional. Quiero agradecer a los voluntarios que fueron con nosotros, pero sobre todo agradecer a todas las personas que se congregaron en los locales de la Asociación de Educadores Veragüenses para participar de la charla que tuvo lugar ese día, y que próximamente vamos a estar transmitiéndola aquí en su programa Alternativa de esta misma semana. Gracias a todos. La tarea de la alfabetización continúa. Sabemos que hay una gran cantidad de problemas, pero problemas siempre ha habido, y casualmente queremos un proceso constituyente para poder tener nosotros, los ciudadanos, los mecanismos de solución de tantos problemas que no los tenemos, las herramientas, y por eso nos pasan las cosas que nos pasan, porque hemos descuidado nuestros derechos, nuestras garantías. Pero llegó el momento, gracias al proceso constituyente, de poder nosotros empezar a rescatar no solamente los valores ético-morales que se requieren para una democracia sólida en nuestro país, sino también para poder tener la certeza de la seguridad jurídica que nos debe acompañar en el pleno ejercicio de todos nuestros derechos, de todas nuestras garantías y de todos nuestros deberes. Un saludo para el amigo Javier Núñez, que desde los controles de Exitosa Noticias siempre nos acompaña y está pendiente de que la señal llegue clara en 95.3 y también en el Facebook. Bien, entrando en materia, respetado oyente, antes de leer los artículos que, como saben ustedes, publicamos los sábados en El Siglo y los lunes en La Estrella de Panamá, quiero compartir de la manera más respetuosa con los oyentes Alternativa la publicación que ha hecho el amigo José Echevarría. Ha publicado un libro que se llama La agresión de Trump a Panamá. Un interesante trabajo de recopilación y de análisis de lo que nos espera con el señor Trump, y que aquí no se le ha querido prestar la debida atención. Felizmente Panamá cuenta con ciudadanos como el amigo Echevarría, que a lo largo de las 108 páginas, 8,5 por 11, con una extensa bibliografía y con una información muy acuciosa, le permitiría a los ciudadanos saber exactamente por dónde ha ido hasta ahora la procesión desde el 20 de enero a la fecha, y también
la información que es necesaria para que nosotros como ciudadanos nos preparemos. Si el gobierno no se prepara, si los factores reales no se preparan, tengamos nosotros que prepararnos. Y como dice Echevarría, las relaciones diplomáticas entre los países son de interés y no de amistad. Esto está claro. Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Panamá se han caracterizado por más de un siglo por ser amistosas, de socios y en muchas circunstancias de aliado estratégico. Desde el 20 de enero del 25, las relaciones han cambiado. Ahora se caracterizan por las imprecisiones, amenazas, falsedades, inexactitudes, presiones y demostraciones de fuerza. Parece más una relación de adversarios o enemigos que de amigos, socios o aliados. Más adelante dice, el escenario de las discrepancias entre Estados Unidos y China no se resolverá doblegando y sometiendo a Panamá. Este país no es adversario de nadie. Somos un país neutral que entre muchas dificultades busca encontrar su futuro. Y eso es lo que muchos no han querido entender. Ni dentro de los ciudadanos, ni dentro del gobierno, ni dentro de los servicios diplomáticos acreditados en Panamá, ni dentro de las organizaciones internacionales. Los panameños somos, como muy bien lo dijo el Papa, un pueblo noble. A pesar de todo lo que nos ha pasado en nuestras relaciones con Estados Unidos, hemos sabido comportarnos con entereza, hemos sabido comportarnos debidamente y ahora no podemos nosotros dejar de repetir con toda claridad, el canal ha sido, es y tiene que seguir siendo nuestro. Por eso, cuando muy bien dice Echevarría, desde la construcción del ferrocarril interoceánico en 1850 a 1865 y durante la construcción del Canal de Panamá en 1904 a 1914, los descendientes chinos han contribuido con su trabajo, sudor, sangre y vida a construir un gran país, Panamá. Muchos descendientes chinos trabajaron para el ejército americano y la administración del canal con profesionalismo, con responsabilidad y eficiencia. Panamá no debe ser escenario de las disputas entre chinos y Estados Unidos, firmado por José Echevarría, chiricano de nacimiento, panameño de nacionalidad y chino de descendencia, dice él mismo. Y nosotros agregamos, nosotros no podemos permitir que en nuestro país se haga realidad ese refrán o ese proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. En este caso los elefantes Estados Unidos y China, popular, y la hierba Panamá. No puede ser. Con dignidad es que vamos a evitar eso, y la dignidad tiene que ser asumida por todos sin excepción. No importa lo que nosotros pensemos sobre tantas cosas que nos pasan aquí en Panamá de carácter social, económico, político, cultural, educativo y demás. No importa cuál sea nuestra posición frente a lo que hace o deja de hacer la Asamblea o la Corte Suprema o el Ejecutivo. Nosotros tenemos que actuar ante todos como panameños, como nos lo enseñó hace ya más de 2 siglos don Justo Arosemena. También quería comentar con los oyentes de Alternativa que tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro, un libro más, del doctor Carlos Bolívar Pedrechi, que lleva por título Frases en busca de celebridades, una recopilación de esa sabiduría que tiene Carlos Bolívar Pedrechi, de esa capacidad de síntesis que lo ha caracterizado y de esa incansable búsqueda de la justicia y la verdad que lo ha caracterizado en sus casi ya 92 años de vida, próximo a cumplir en el mes de mayo. Ha publicado esta colección de frases que, como él mismo las intituló, Frases en busca de celebridades. La presentación se dio en la
Casona de la Academia Panameña de la Lengua en calle 50 y contó con la participación de amistades, de profesores y de amigos del profesor Carlos Bolívar Pedrechi, y la obra de Carlos Bolívar fue también comentada esa noche por la magíster Margarita Vázquez Quirós y también por la señora Eda Urriola. Esta obra contó con la colaboración de la becaria de la Academia Panameña de la Lengua, magíster Rita Franco García. Recomendamos a los oyentes de Alternativa tanto la obra de Chembarría como la obra de don Carlos Bolívar Pedrechi. Tenemos que irnos alimentando, estimados oyentes, de argumentos, de razones, de planteamientos claros, precisos y transparentes para hacerle frente a esa mediocridad rampante que todavía predomina en nuestro medio, que se ha apoderado de la mayoría de las redes sociales y que también de esa bajocridad que hoy acompaña a la mayoría de quienes ocupan posiciones tanto en la privada como en la pública que no corresponden a los momentos que discurren. El día sábado publicamos en el diario El Siglo un artículo intitulado El síndrome de Hubris. Dice así: el síndrome de Hubris, llamado también enfermedad del ego, se evidencia por una propensión narcisista a ver su mundo principalmente como un escenario donde ejercitar su poder y buscar la gloria. Nuestra sociedad, que condena a los ciudadanos a delegar su poder en la papeleta electoral cada 5 años, sin ningún control efectivo sobre los elegidos, ha sido condenada hasta ahora a tener, entre comillas, dirigentes embusteros y embriagados de sus privilegios. 2 libros, uno de David Owen y otro del mismo autor, publicado en el 2008 y el 2009, nos ayudan a profundizar en este concepto del síndrome de Hubris. El síndrome de Hubris, de acuerdo a los estudios de Owen, primero, es una predisposición para lanzar acciones que puedan dar al individuo una luz favorable con el fin de embellecer su imagen. 2. Una preocupación desmedida por la imagen y la presentación. 3. Un modo mesiánico de comentar los asuntos corrientes y una tendencia a la exaltación. Una identificación con la nación o una organización hasta el extremo que el individuo valora su punto de vista y sus intereses como idénticos. Una tendencia a hablar de sí mismo en tercera persona o usar la forma regia de nosotros. Una excesiva confianza en su propio juicio y un desprecio por los consejos o las críticas de los demás. Un enfoque personal exagerado, tendente a la omnipotencia de lo que son capaces de llevar a cabo. Una creencia de que antes de rendir cuentas al conjunto de sus colegas o a la opinión pública, la corte ante la cual deben responder es la historia o Dios, y la idea inquebrantable de que aquella corte les absolverá. Una pérdida de contacto con la realidad, a menudo vinculada a un aislamiento paulatino. Y finalmente la agitación, imprudencia e impulsividad. Nos toca, terminábamos diciendo, a los ciudadanos ejercer el control para evitar el ejercicio racional del poder. Y esto, estimados oyentes, es casi obligatorio hoy en día, porque el síndrome de Hubris se está extendiendo como cáncer, no solamente a nivel de la sociedad mundial, sino también en nuestro propio medio. Hay una proclividad exagerada a la egolatría,
al abuso del poder, a la arrogancia, a la prepotencia, que de nosotros depende ponerle el alto que amerita cuanto antes, no vaya a ser demasiado tarde. En cuanto al artículo que publicamos hoy en el diario La Estrella de Panamá, como todos los lunes, tenemos un artículo que vamos a leer dentro de un momento, no sin antes llamar la atención a nuestra respetada audiencia sobre el tema de hacia dónde vamos. Es necesario que nosotros multipliquemos nuestros esfuerzos de participación ciudadana para poder entrar de lleno en ese proceso constituyente originario que nos debe permitir alcanzar una situación favorable a nosotros los ciudadanos. Hoy por hoy, nosotros nos encontramos frente a una fuerte crisis de legitimidad de los sistemas políticos existentes en nuestro medio y del sistema constitucional impuesto hace casi 53 años. Es necesario, razonable, prudente, que nosotros, los panameños, los ciudadanos, nos detengamos a pensar cuál es la forma más óptima, más apropiada que nosotros tenemos de llevar a cabo este proceso constituyente. Es necesario que nosotros veamos cómo este proceso constituyente desde el plano de la participación ciudadana y de la transparencia tenga que contribuir a relegitimar nuestro marco de convivencia que se nos daña. Miren la situación que se avecina esta semana: paros, huelga, cierre de calles, confrontación, y quiera Dios que no haya violencia, porque por lo que estamos viendo, ambos bandos se aprestan a la violencia. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la crisis que nosotros venimos arrastrando es una crisis producto de no haber sabido, querido, podido hacer la transición democrática que debió haberse iniciado el 20 de diciembre de 1989. Nosotros tenemos que ver que esta crisis debemos convertirla en un renacimiento, en una recuperación del nervio mismo de nosotros los panameños y nuestras inclinaciones a la convivencia pacífica, a la no violencia, a la no confrontación, pero sobre todo a aspirar a esa libertad, fraternidad, justicia que se nos niega de hace tanto tiempo. Nosotros somos los que tenemos que evitar que la situación pueda degenerar en violencia que quieren algunos con propósitos, diríamos nosotros, antipanameños, antidemocráticos y antipopulares. Nosotros no podemos permitir que la situación a la que hemos llegado siga siendo beneficiosa para el autoritarismo, para la autocracia, para las imposiciones, para el militarismo, para la remilitarización. Nosotros tenemos que ver que esta crisis nos tiene que llevar a consolidarnos como poder ciudadano, a conocer más y mejor nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras garantías, a no permitir que los que quieren sembrar vientos alcancen sus objetivos de cosechar tempestades. Nosotros, en este proceso constituyente, debemos darnos cuenta de que la transición que no se ha hecho y que se puede dar con el proceso constituyente debe tener como derrotero que nosotros alcancemos de una manera real y definitiva un sistema de gobierno donde lo civil predomine sobre cualquier otra pretensión de cualquier sector de la sociedad, que nosotros tenemos que evitar conflictos que permitan justificar regímenes
autoritarios o que nos desvíen del propósito de alcanzar una sociedad mucho más democrática. Nosotros no debemos permitir que los 3 magistrados del Tribunal Electoral pretendan arrogarse la representación de los 4 millones de habitantes y nos quieran imponer su criterio para impedir que el panameño, que los ciudadanos panameños todos participemos en un proceso constituyente originario para darnos una constitución. En lo que respecta a la estabilidad política, hoy por hoy, la principal amenaza contra la misma, la principal amenaza contra la consolidación de un sistema democrático es el Tribunal Electoral y los 3 que lo gerencian. Un proceso constituyente es el que puede, a través de su carácter participativo, ayudar a la reconciliación necesaria que debe existir entre los distintos sectores de nuestra sociedad y formar, promover una concertación social en torno a una determinada visión del futuro que no puede ser otra que la consolidación de nuestros valores como panameños, de nuestra visión del presente y del futuro del país. Debemos nosotros que el texto constitucional sea, ¿por qué no?, un ejemplo para cualquier sociedad, porque los panameños tenemos que demostrarle a la sociedad internacional no solamente que sabemos operar el canal, sino que también hemos de saber, al tener una constitución de nosotros, para nosotros y con nosotros, hemos de saber operar el país. La constitución tiene que ser nuestra antes, durante y después que cristalice o salga a la luz. Un proceso constituyente como el que se ha iniciado es una serie entrelazada de eventos y decisiones que, a través de una serie de mecanismos, ¿verdad?, nos van a permitir alcanzar el atraso que traemos en materia de temas estatales o constitucionales. Esta serie de eventos, decisiones, mecanismos, es la cadena causal, es decir, la correa de transmisión que conecta el proceso constituyente con los resultados del mismo, es decir, su propia constitución. Y no vamos a desmayar, pase lo que pase. Como le decíamos a los que asistieron el sábado en Santiago de Veraguas, no somos nosotros los que vamos a desmayar en la necesaria cristalización del proceso constituyente. No podemos permitirnos ese lujo. De ahí la importancia que todos y cada uno de ustedes tengan una participación decidida para que ningún gobierno, nadie pueda venir a decirnos que el proceso constituyente no se puede llevar a cabo como lo pretenden los señores del Tribunal Electoral, que siguen derrochando el dinero de nuestros impuestos para regalárselo a los de los partidos políticos, a los dueños de los partidos políticos, existiendo en el país tantas situaciones que se podrían solucionar con los más de 100 millones que el Tribunal Electoral se reparte con los bandoleros de la partidocracia. Es necesario que nosotros entonces participemos, y hay 1000 maneras de participar, 1000 maneras de coadyuvar a que nosotros como país salgamos adelante, porque aquí o hay país para todos o no va a haber país para nadie. Y por eso es que la constituyente, respetada audiencia, tiene que ser de todos, para todos, con todos, de todos, en toda su fase. Desde ahora tenemos que soñar que sí podemos darnos una constitución y dárnosla. Tenemos que atrevernos a exigir a quien haya que exigirle que como ciudadanos queremos una nueva constitución por la vía de una constituyente democrática, originaria. Esto no es una cuestión de capricho,
Y esto no es un tema que debe de estar en manos de una de las instituciones más corruptas que hay hoy por hoy en Panamá, que es el Tribunal Electoral. Si nosotros queremos contribuir a incrementar nuestro conocimiento sobre el proceso constituyente, si nosotros queremos adelantar este proceso constituyente a todos los campos, a todas las poblaciones, a todos los puntos del país, a todas las escuelas, a todas las instituciones educativas, empresas, familiares, etcétera, cada uno de nosotros puede asumir ese papel de hacerlo, de llevarlo a cabo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que es a nosotros y solo nosotros los ciudadanos a quienes nos toca contribuir a mejorar la doctrina, a mejorar tantas cosas, dándonos un nuevo texto constitucional, repito, que no sea excluyente, que sea incluyente, y eso es el proceso constituyente. Entonces, nosotros tenemos que llevar las investigaciones y debates sobre estos temas a todos los puntos donde nosotros participemos. Nosotros tenemos que conversar de esto en la casa, con la familia, con los amigos, con los vecinos. No podemos quedarnos sin entrar al mundo del conocimiento, porque las consecuencias van a ser mucho peores de las que hoy en día ya nos resultan. Es por eso que el diseño de este proceso constituyente debe, como lo estamos haciendo, plantearnos o plantearles a todos los caminos que puedan tener como resultado un texto constitucional y un sistema político. Tenemos nosotros que luchar como ciudadanos para que el derecho no sea, como lo es ahora en Panamá, un obstáculo al cambio social, un atentado contra nuestra seguridad jurídica, un atentado contra nuestras libertades, un atentado contra nuestra dignidad, que es lo más precioso que nosotros podemos ostentar como seres humanos. Vamos a proceder ahora, respetada audiencia, a la lectura del artículo que hoy lunes publicamos en La Estrella de Panamá y que lleva por título Cabildos y participación ciudadana. Los cabildos y la participación ciudadana son piezas fundamentales en el proceso constituyente originario hacia una nueva constitución para todos los panameños. Ambos responden a la necesaria voluntad colectiva que se requiere para avanzar de manera decidida y con paso firme hacia una efectiva transición democrática que no hemos logrado alcanzar desde la caída del régimen militar. He venido sosteniendo en diversos artículos que, abro comillas, la tarea ciudadana de conquistar mecanismos de control ciudadano para lograr un ejercicio racional del poder político no es fácil, y menos aún cuando no se nos permite a los ciudadanos incidir sobre la actividad de los agentes de poder político. Cierro comillas. La manera descarada y descarnada, como siempre y nuevamente ahora, los tres magistrados del Tribunal Electoral, cómplices activos de la corrupción y la impunidad en Panamá, han buscado destruir los anhelos ciudadanos de tener una verdadera constitución, una democracia participativa y una efectiva participación ciudadana en los asuntos políticos. Son una muestra clara de la urgencia de alcanzar una democracia sólida de la mano de la participación ciudadana y los cabildos como su expresión colectiva. Un nuevo pacto social, un contrato social de máximas y suprema jerarquía de toda sociedad, no podremos alcanzarlo sin que participemos y expresemos colectivamente nuestra voluntad de transformación. Al ser el estatuto constitucional vigente desde hace casi 53 años,
Nuestro verdadero problema como camisa de fuerza que no nos permite alcanzar los progresos y bienestares que nos corresponde como sociedad moderna, la participación ciudadana y los cabildos deben contribuir a establecer múltiples mecanismos que nos permitan a los ciudadanos actuar en la formulación de políticas públicas y las transformaciones del Estado y sus órganos. La participación ciudadana, estimados oyentes, debe ser caracterizada básicamente como una estrategia enmarcada en el programa global de la rearticulización y reconceptualización de las relaciones entre Estado y la sociedad civil, en dirección a la profundización de la democracia. Un cambio es una asamblea pública de participación ciudadana, es una forma de participación ciudadana directa en la comunidad, en la que la comunidad se reúne para discutir, debatir y tomar decisiones sobre temas de interés colectivo. Es un espacio democrático donde las personas pueden expresar sus ideas de preocupaciones y propuestas con el objetivo de influir las decisiones que afectan su entorno. Pieza clave en un proceso constituyente, el cabildo, como foro de expresión de los ciudadanos para el cambio, deberá formar parte de la participación ciudadana en toda actividad comunitaria para que lo público sea público y para que la rendición de cuentas de las autoridades todas deje de ser una utopía en nuestra formación social. Por eso tenemos que nosotros hacer presente, como nos lo enseña la maestra Lolita, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la proclama de que la ignorancia y el olvido es el desprecio de los derechos del hombre y son las únicas causas de los males políticos y los de corrupción de los distintos gobiernos. Hasta ahí el artículo, respetados oyentes de Alternativa. Entonces, ¿qué nos cabe a nosotros los ciudadanos? Pues definitivamente tenemos que educarnos más, saber exactamente, si no lo han leído, leer el Tratado Carter-Torrijos, ver por qué ese tratado es lesivo a la ciudadanía, ver qué podemos nosotros hacer como hombres y mujeres pacíficos de este país para que se respete esa soberanía, porque la soberanía que hay, sobre todo, no es lo suficientemente sólida en estos momentos para hacer los embates que se nos vienen encima de manera objetiva y subjetiva. Tenemos nosotros los ciudadanos que desarrollar más nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de superar crisis, pero lo tenemos que hacer a través de la convivencia pacífica, a través de la concertación. No dar pie a que los que sueñan con una represión puedan salirse con la suya. No dar pie para que nadie abuse de otro, ni los feligreses abusen de la situación que nosotros nos encontramos. Tenemos que construir esa casa de todos, para todos y con todos, donde todos tengamos el espacio correspondiente para poder opinar, discernir, disentir, discutir, debatir, decidir, sin temor a represalia alguna. Tenemos que tenerle miedo al miedo. Tenemos que luchar cotidianamente para poder conocer más y mejor ese bodrio jurídico que aquí en Panamá sigue rigiendo como constitución, cuando lo que realmente es cualquier cosa menos un pacto social, que es lo que a fin de cuentas es una constitución. No podemos nosotros como panameños ni como seres humanos
olvidar en ningún instante el papel tan grande que jugó don Justo Arosemena y que juega todavía hoy. Tenemos nosotros los panameños que volver a repasar algunas lecturas que no hicimos cuando había que hacerlas para poder entender mejor ciertas cosas. Y no solamente en los libros de historia. Tenemos que repasar. También en los clásicos. De grandes autores que nos enseñan tempranamente muchas cosas del diario vivir para no caer en ese control absurdo que pretenden ejercer algunos sobre los hombres y mujeres que bajo un mismo cielo sueñan con mejores horas. Es importante también, respetado oyente, que nosotros podamos conocer más y mejor toda una serie de cuestiones que nos han sido ocultadas. Entonces, hay una comedia que ustedes me han escuchado hablar en otras ocasiones en este su programa Alternativa, escrita por Molière y que lleva por título esa comedia, el apelativo de Tartufo, es decir, Juan Bautista Poquelin, más conocido como Molière, nos dejó esta obra en la cual dejó plasmada de una manera decidida la gran capacidad de su pensamiento y también la visión que tenía en cuanto al ser humano. Hoy pululan los tartufos, es decir, pululan aquellos que se dejaron en aquel entonces engañar. 1667. Nos toca a nosotros los panameños redimir nuestro país, encauzarlo por mejores derroteros, llevarlo hacia mejores puertos. Pero esa es una tarea de todos, porque esa agresión de Mr. Trump a Panamá no es gratis, es como resultado de la actuación que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que volver a abrir nuestras páginas de historia. Tenemos nosotros que prepararnos para no permitir que nadie nos agreda, ni verbal, ni mucho menos físicamente. Tenemos nosotros que prepararnos lo mejor posible, porque los tiempos que decurren nos exigen que así sea. No podemos postergar nuestra responsabilidad, no podemos postergar nuestros análisis y no podemos postergar el estar preparados para lo inesperado. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que el señor Trump pueda valerse de 1, 2 o 3 artículos que no consienten la invasión para tratar de justificar ese actuar que tienen contra los pueblos como Panamá? Entonces, aquí en el trabajo de recopilación del amigo José Chembarría, podemos nosotros aprender mucho y podemos nosotros enseñar más. Eso también es alfabetizar. Ojalá que tus oyentes se interesen por esa lectura. Ojalá que los oyentes se interesen para ver cómo elevamos nuestro nivel, cómo escogemos los mejores actores para poder ser panameños. No podemos sino actuar. No podemos quedarnos de espectadores o a contemplar. Eso es vital
para todos nosotros, respetados oyentes de este su programa Alternativa. No podemos seguir como vamos. Hay también hoy, descubrí ahí en La Estrella, un artículo de Enrique Jaramillo Levy. Enrique Jaramillo Levy es un escritor panameño que vivió mucho tiempo en México, pero que tiene cualquier cantidad de obras, de cuentos y leyendas, y que tiene un artículo que dice así: cada día se hace más evidente que el presidente norteamericano Donald Trump está obsesionado con trastocar las reglas del juego, no solo en su trato agresivo y francamente mentiroso hacia países que fueron sus aliados, sino en llegar a acuerdos mercantiles con quienes hasta hace poco fueron sus enemigos, traicionando de paso a sus aliados. Hace poco volvió a insistir en varios foros con sus mentiras sobre un supuesto mal uso del Canal de Panamá, amenazando a apropiárselo. Además de cínico, se vuelve cada vez más peligroso para la paz mundial y en su propio país. Lo más reciente son sus enjuagues políticos que tras bastidores realiza con Putin, exagente de la KGB soviética, abandonando a Zelensky cínicamente mintiendo acerca de que fue Urania la que atacó a Rusia hace 3 años y ahora debe no solo cederle terreno al dictador ruso para que la guerra termine, sino además devolverle a Estados Unidos en minerales preciosos la ayuda militar que Estados Unidos le había estado brindando. Los países de la Unión Europea, quienes también han estado apoyando con armas la altiva defensa de Ucrania, están en shock. En este, como en muchos casos, el ultraderechista no tiene vergüenza alguna en mostrarse ante el mundo como el habilidoso mercader tramposo y manipulador que siempre ha sido en sus propios negocios privados, además de un peligroso supremacista a ultranza. Sus pretensiones hegemónicas de apoderarse de nuestro canal a base de mentiras repetidas una y otra vez es prueba de su capacidad de engaño y manipulación mediática. También su afán de querer comprar la Groenlandia danesa y de convertir a Canadá en el 51 estado de su país, además de la intimidación constante y amenaza de subir los aranceles a México, su recién amenaza de tomarse Gaza por la fuerza y desterrar a decenas de miles de palestinos que ahí residen con sus familias, enviándolos a países árabes que ya han dicho que no son malos antecedentes. No son malos, perdón. Sus familias enviándolos a países árabes que ya han dicho que no los aceptarían. Jordania, Egipto y Arabia Saudita, entre otros arrebatos psicóticos, lo pintan de cuerpo entero al señor Trump. Si sumamos estos desplantes de índole internacional y añadimos las constantes violaciones de ciertas leyes vigentes en su propio país, basadas en su constitución, en beneficio del clan de amigos multimillonarios que apoyaron su candidatura a la presidencia, sin importarle un comino la masiva afectación que está produciendo en ciertos grupos de la población, so pretexto de incrementar el ahorro nacional, además de la masiva y cruel deportación de millones de inmigrantes ilegales con sus respectivas familias, podemos entender por qué grandes sectores de la población en su país empiezan a manifestarse ya en las calles. Y lo hacen valientemente en contra de sus crecientes órdenes violatorias de leyes que Trump no siente el menor empacho en quebrantar, porque sabe que si el asunto llega a la Corte Suprema de Justicia, ahí tendrá el servil apoyo de una mayoría de magistrados conservadores, devotos suyos, entre otras razones, porque de una u otra manera no le deben favores. El principal apoyo económico que tiene el señor Trump nace del nombramiento del hombre más rico del mundo como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, con oficinas propias de la mismísima Casa Blanca y amplios poderes discrecionales, Elon Musk,
de ideas supremacistas, paradójicamente también llegó a Estados Unidos como inmigrante, al igual que los ancestros de Trump y como la actual esposa de este. Según noticias internacionales recientes, ese departamento no se da abasto al despedir a todos los funcionarios que supuestamente sobran en la administración. Esto incluye entidades humanitarias de alcance internacional como la USAID. En reciente intervención, los agentes depositaron unos 300.000, los agentes de ATO despidieron a unos 350 funcionarios del Departamento de Energía. Lo que no sabían es que estaban mandando a casa a especialistas en ensamble de ojivas nucleares y control de armas y tuvieron que volverlos a contratar. En cuanto a las pretensiones intervencionistas de Trump en Panamá, espero que nuestro gobierno convoque prontamente, dice Enrique Jaramillo Levy, los principales sectarios mismo logren en su momento. En cuanto a las pretensiones intervencionistas de Trump en Panamá, espero que nuestro gobierno convoque prontamente a los principales organismos internacionales, solicitándoles el mismo apoyo solidario que logró en su momento Torrijos. Hay asuntos que nuestro gobierno, termina diciendo Jaramillo Levy, con apoyo mayoritario de la población, de ninguna manera puede permitir dejar impunes la continuada sarta de mentiras sin difundir ampliamente las verdades auténticas de lo dicho. Si Trump lo sigue haciendo, debemos continuar desmintiéndolo con información veraz. El cuento chino del control del Partido Comunista de China en nuestro canal es de las principales falsedades que es indispensable seguir desmintiendo en todas sus instancias. Y no permitir que Metetí se vaya convirtiendo, sobre pretexto de recibir inmigrantes, en su forzado regreso en base militar gringa disfrazada de monjita de la caridad. Arraigada la garrapata, habrá de multiplicarse y ya no será posible desalojarla. Además, a cambio de nuestra relación con China, debe exigirle firmar el Tratado de Neutralidad con o sin Taiwán, termina diciendo el profesor Enrique Jaramillo Levy. Bien, estimados oyentes, agradecemos a todos ustedes la audición de este su programa Alternativa. Los esperamos mañana aquí en Alternativa para que escuchen a la licenciada Giselle de la Hoz a la 1 de la tarde. Miércoles, jueves y viernes Alternativa de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y antes de despedirnos, permítame en los minutos que tenemos por delante compartir con ustedes una canción que nos hizo llegar a nuestro WhatsApp el amigo profesor Federico Ardila y que tiene una letra muy bonita que vale la pena que nosotros la conozcamos, que vale la pena que nosotros sepamos estas notas que dicen así. Y escuchen ustedes, estimados oyentes. Pon tu barba a remojar, hermano, que los oligarcas no duermen jamás. Los de aquí, los del otro lado, son los mismos que nos quieren quebrar. Ahí se cayó hasta aquí un segundito. Aíslan, te engañan, te venden mentiras, te quieren callado para poder mandar. Pero esta tierra es de gente valiente, es hora de juntos caminar. Basta ya, hermanos panameños, es momento de la unidad nacional. Que nadie nos robe el derecho sagrado, un futuro justo de dignidad. Todos juntos, una sola bandera, una caja solidaria de verdad. Por el viejo, el niño y el que lucha por la patria que no se va a entregar.
pasó. Les robaron tierras, sueños y vidas, mientras el saqueo nunca se frenó. Pero el canon nos enseñó la historia. Cuando el pueblo se une no hay traidor. Hoy decimos claro con firmeza y gloria. Ningún panameño se queda atrás. Basta ya, hermanos panameños. Es momento de unidad nacional. Que nadie nos robe el derecho sagrado. Un futuro justo de dignidad. Todos juntos una sola bandera. Una caja solidaria de verdad. Por el viejo, el niño y el que lucha. Por la patria que no se va a entregar. Que haya medicina, que haya atención, que la jubilación sea bendición, que el sudor del pueblo tenga valor y que nuestras voces tengan decisión. No más migajas ni falsas promesas, somos Panamá y tenemos firmeza. Basta ya, hermanos panameños, es momento de la unidad nacional, que nadie nos robe el derecho sagrado de un futuro justo de dignidad. Todos juntos una sola bandera, una caja solidaria de verdad. Por el viejo, el niño y el que lucha, por la patria que no se va a entregar. Unidad nacional Panamá, por nosotros y los que vienen detrás. Bien, muchas gracias, estimados oyentes, y hasta mañana.